Miren, tenemos un invitado de la Defensoría del Pueblo, de origen uruguayo. Se trata de Fabián Cardoso. Él vino a examinar aquí el tema de la situación del trabajador y la organización sindical. Pero él es especialista también en temas de campaña política, de marketing político, y es sudamericano. Tiene 3 ubicaciones que pueden definir el curso de esta entrevista. Primero, ¿cuál es la situación en que usted ve el movimiento obrero o las organizaciones obreras a partir de la irrupción del neoliberalismo que planteó la desvinculación que tenía en el pasado el obrero con el sistema de producción, una vinculación totalizante y ubicada en un lugar específico, y ahora con la desestructuración de la producción, que lo que el capital anda es comprando tiempo, no horas de trabajo, y que separa al trabajador uno de otros, distanciándolo y reduciendo la posibilidad de agrupamiento. ¿Qué posibilidad de viabilidad tienen las organizaciones sindicales en este momento? Bueno, primero que nada, un honor estar por acá, en esta calurosa tierra, realmente calurosa. Sí, literal, ¿verdad? Literalmente. Miren, en este momento en mi país recién estaba mirando la temperatura, hay 10 grados y acá hay 30, ¿no? 30 Le regalamos 20, lléveselo. Me están goleando, triplicando. Así que un agradecimiento por eso. Vengo un poco a acompañar un proceso que la Defensoría, junto a organizaciones sindicales de República Dominicana, pretenden instalar, que es formar a las organizaciones sindicales para el mejor desempeño en el área de la comunicación. Mi diagnóstico es muy rápido. Hoy tuve el primer encuentro con algunos dirigentes. Les conté, perdóname, y encontró dirigentes sindicales. Había aproximadamente, había un grupo importante de representantes de 3 confederaciones. Lo primero es que, claro, yo estoy acostumbrado a una cosa, por eso puse la primera palabra que puse en mi presentación, es representativa de mi realidad, no la de ustedes, que es la palabra unidad. ¿Por qué? Porque vengo de un pequeño país de América del Sur que tiene muchas rarezas, pero tiene una muy particular. Tiene una sola central sindical. Una sola. Una sola central sindical, que es una confederación de sindicatos. Es un plenario y central, donde la unidad es absoluta. Hay corrientes, discuten, pero cuando hay que salir a tomar una medida o una postura es única. No hay... O sea, la discusión se da adentro, se licúa adentro, y cuando hay que salir, se sale en unidad. Entonces, yo puse esa primera cosa, le dije, vengo de un país donde les puedo contar esto. Les puedo contar que además tenemos negociación colectiva, que en la misma mesa se sientan los empresarios, que también tienen central empresarial única, los trabajadores y el gobierno. Y en la misma mesa negociamos salario. Eduardo Galeano dice que el mejor camino que hay que hacer es para reencontrar una utopía, que las utopías sirven para caminar. ¿Para qué sirven las utopías? Para caminar. Capaz que para la realidad de República Dominicana eso es una utopía. Lo que no quiere decir que no haya que caminar para construir esa unidad. Y yo vengo a intentar ayudar en eso. Lo que está planteando la Defensoría del Pueblo es una capacitación en comunicación sindical. Vamos a trabajar a partir ya de este mes con consultores en comunicación
de toda América. Yo soy uruguayo, pero hay mexicanos, hay argentinos. Y vamos a trabajar en conjunto para mejorar la comunicación de los sindicatos hacia adentro y hacia afuera. ¿Es viable la organización sindical actualmente en el mundo? Porque los teóricos que examinan el mercado plantean que ya se ha desestructurado tanto el trabajo que no conciben como viable la organización sindical que conocimos en el siglo pasado. Hay que modernizarla y hay que adaptarla, porque todas las nuevas expresiones del trabajo, los trabajadores de las plataformas, por ejemplo, están separados uno de otro. Sí, pero usted sabe que, por ejemplo, en Uruguay los tenemos sindicalizados. Es una novedad que lo hemos logrado. Hemos logrado unificar a los trabajadores de las plataformas en un solo sindicato, en el Sindicato del Comercio y del Servicio. Yo creo que sigue siendo necesario, porque mientras haya capitalismo y haya trabajadores, va a seguir habiendo, tal vez este sea un concepto un poco anacrónico, pero va a seguir habiendo confrontación y luego negociación, acercamiento de partes. Entonces, necesitamos sindicatos, porque necesitamos derechos. Dice Bifo Viraldi, es un italiano, que el capital ahora lo que sale es a comprar átomos de tiempo y que estos átomos de tiempo generan una producción fragmentada que tiene la característica de que para llegar a un producto final se recombinan los productos y por tanto mantienen al trabajador desvinculado tanto de sus intereses que pudieran ser comunes como de su perspectiva de la vida, y que eso conduce hacia la disolución del movimiento de trabajador. Yo sigo creyendo en la necesidad de la organización sindical y a la adaptación a la nueva realidad, sin duda, la adaptación y la necesidad del fortalecimiento. Y la capacitación, como la que estamos impulsando ahora, junto a la Defensoría, es fundamental. Sin capacitación no funciona. Señor Cardoso, ¿es usted un teórico academicista del tema sindical o usted ha formado parte o forma parte de la estructura sindical en sí en su país? Y si es cierto que en Uruguay hay tasa cero de desempleo, o sea, eso según algunas publicaciones. Y si no es cero, ¿cuál es la tasa de desempleo en Uruguay? No, cero no es, no tenemos desocupación plena, ojalá, estaríamos en una realidad absolutamente buena, pero lo que sí tenemos es una tasa que no llega a los 2 dígitos. Ah, pero 2 dígitos. Sí. De 7, 4. Sí. Estamos bien. Hubo un duro golpe en la pandemia. Uruguay tuvo una particularidad. Uruguay nunca se detuvo en pandemia. No hubo cuarentena. El país siguió funcionando, la economía siguió funcionando. ¿Por qué no hubo cuarentena? Porque se definió que no hubo cuarentena. Nuestro presidente tiene una mirada. Nuestro presidente es un liberal de la nueva época, así como Milei, que responde al Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, y él impuso un concepto que en su momento fue muy polémico, que en algún momento fue exitoso, en otros momentos no, que él hablaba ¿la inmunidad de rebaño? No, él hablaba de una libertad responsable. Él decía que no iba a decretar una cuarentena obligatoria porque no iba a detener la economía ni iba a encerrar a la gente, pero que la gente debía ser responsable en sus procedimientos. Pero al final hay que ver los resultados, si tuvieron bajas por infecciones o si tuvieron una tasa de muerte o si no la tuvieron en función de la media regional. Pero antes de que muy bien eso, no fue y después no fue mal. Y la condición suya, si usted es un academicista teórico del tema o usted es un sindicalista en pleno. No, yo presidí durante 4 años el Sindicato de Periodistas, la Asociación de la Prensa Uruguaya y la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe. O sea que provengo del periodismo y del mundo sindical. Está bien. Trabajando con los sindicatos en la República Dominicana, imagino que estás viendo
lo que pasa en otros países de la región. Y esas estructuras sindicales que representan a los trabajadores son anacrónicas o responden a las necesidades del nuevo modelo productivo que implica movilización de bienes más no de recursos, uno. Y dos, así como los partidos políticos están en crisis en cuanto a representatividad, en los sindicatos, por lo menos de la República Dominicana y de España también, están la misma gente década tras década tras década, sí. Y se erosiona la representatividad y la legitimidad, y cómo eso tú lo montas entonces en una época en que a nadie le importa nada con redes sociales y cómo se comunican las cosas. Eso que tú decís es un problema de muchos países. En el sur de América pasa mucho en Argentina. Sí, claro. No es el caso de Uruguay. Por suerte, nosotros tenemos una realidad muy buena en el sentido de que hay renovación de los cuadros sindicales. ¿Espontánea o forzada? No, espontánea y porque se vota. O sea, hay elecciones y se recambia. Yo, de hecho, acabo de dejar la presidencia y tenía solamente 2 periodos de reelección. Luego debo salir y si quiero, luego podría volver a postular. Forzada. Pero es una forma de organización nuestra. No tenemos esos dirigentes enquistados, con todo respeto por mis hermanos argentinos, pero ahí hay dirigentes que están hace 4 décadas aquí en algunos sindicatos. No es el caso, de Uruguay. Y eso hace que pueda haber renovación generacional. Pero yo conozco a Uruguay, he estado allá, y sé que es una referencia en el avance de la práctica democrática de la región entera. Yo he estado allá. Pero te quiero decir otra cosa. El desarrollo creciente de la tecnología ha reducido cada vez más el espacio propio del trabajador, porque tiende a especializar una diversidad. Y desde ese punto de vista, aunque ha crecido el capitalismo a un nivel de universalizarse, los trabajadores han ido perdiendo lugar, e incluso los símbolos políticos que actuaban a nombre de ellos también han ido perdiendo lugar. Y en ese ámbito, hablar de los trabajadores hoy es un problema doble. ¿Cómo evitar ese deterioro que la tecnología impone en la unidad? No, y que, por ejemplo, en el caso yo que provengo del periodismo y de tener que defender las condiciones de trabajo de los periodistas desde el punto de vista sindical. Hoy, por ejemplo, la tecnología nos arrolla. Pero eso no quita que no tengamos todavía cosas que defender de nuestro trabajo. Claro. Nos arrolla, también nos favorece, ¿no? Esto que estamos haciendo, salir, hacer radio y televisión al mismo tiempo. Es una posibilidad, sí, claro, nos maximiza nuestro mensaje, pero también hace que estemos cumpliendo prácticamente 2 funciones al mismo tiempo, ¿no? Pensando en imagen y pensando en contenido, haciendo radio y haciendo televisión. Eso cómo se planifica incluso desde el punto de vista de las condiciones de trabajo y de lo salarial. La tecnología nos permite con un teléfono hoy hacer un reporte. Si yo quiero, hoy estaría haciendo un reporte en vivo para Uruguay de que estoy aquí, pero lo estoy haciendo simplemente con mi teléfono, sin un camarógrafo, por ejemplo. Sí, Fabián. Bueno, primero te envío un saludo el buen amigo Hugo Fernández de Uruguay, el dueño del periódico La República. Qué grande, sí, claro. Sí. Un abrazo a Hugo. Dice que es un buen amigo. Pero me gustaría saber, las luchas sociales, las luchas sindicales, en principio o a finales en la década de los 40, 50, 60, 70, su lucha principal fue a través, inclusive en muchos momentos, a través de la anarquía. Las luchas sindicales, en ocasiones inclusive hasta coger las armas. Los medios de comunicación han transformado esa lucha hoy con las redes sociales. ¿Cuál es el paralelismo para el éxito de los resultados de los trabajadores? ¿Es más funcional las luchas antiguas? ¿Tenían más resultados o ahora con las redes sociales y la comunicación? Las redes sociales son un aliado para difundir mensajes, para potenciar mensajes. Lo que tenemos que hacer los trabajadores y las personas que creemos además en que otro mundo es posible, más allá de que integremos o no un sindicato, las personas con ideas progresistas y demás, es saber utilizar las redes sociales, que son del sistema, son del capital. Saberlas utilizar para beneficio nuestro. No creer que son el enemigo, ni el cuco, ni el demonio, sino saberlas utilizar a favor. Hoy decía en la charla que para los trabajadores o para quien tiene ideas de izquierda o ideas progresistas, muchas veces
ingresar a un medio de comunicación masivo se le cuesta que se abra la puerta. Y cuando no hay ideología, como aquí, porque aquí, por ejemplo, las ideologías están de vacaciones. En Uruguay todavía existen las ideologías y tenemos claro quién es la izquierda y quién es la derecha. Y en buena parte Aquí de América Latina. Cardoso, Sí. dos preguntas en una. Sí. Digo, dos preguntas. Una, ¿en Uruguay se da, o en otros países de la región que usted haya abordado, estudiado, que los líderes sindicales que sean vetustos ya de tantos años dirigiendo las mismas instituciones, Los veteranos. pasan de apoyar a un partido político en elecciones y después pasan a apoyar a otro partido en elecciones, el próximo proceso, si va a ganar elecciones? O sea, eso es una pregunta. Y dos, Sí. el filósofo de este tiempo, como es Byung-Chul Han, aborda el tema de la autoexplotación laboral del individuo por sí mismo, con estas nuevas herramientas de producción, donde tú eres empleador de ti mismo en producciones de contenido y demás. En el mundo sindical se está abordando ese fenómeno de autoexplotación laboral por el individuo mismo. Respondo a la segunda. En el caso del periodismo sí, porque hoy es una necesidad. Yo no lo pensé o no lo abordé hasta ahora como una idea de autoexplotación, pero sí en el sentido de que uno es jefe de sí mismo, Sí. y uno tiene que ponerse límites, ¿no?, a su propia jornada laboral, digamos, ¿no?, para que no pase a eso que tú decís que es explotación. No, que decir Byung-Chul Han. Lo otro que me preguntaba Sí. por lo primero. Sí, la participación electoral de los líderes sindicales de partido en partido según las elecciones. En la experiencia que tengo de mi país es que sí hay vínculo con los partidos políticos, pero no eso de que un día apoyas a uno y el otro el día apoyas a otro. Me suena a una realidad con la que yo, primero, no me identifico, y segundo, con lo que no convivo. En Uruguay hay corrientes sindicales, la mayoría están identificadas con la izquierda, con el Frente Amplio, con la izquierda organizada. El Frente Amplio es además una coalición de partidos de izquierda muy amplia y muy particular, donde conviven marxistas y demócratas cristianos. No, aquí también se identifican de izquierda, pero eventualmente Pero se parquean a la derecha. en un proceso se apoyan a un partido que vaya a ganar, después apoyan al otro. Y después Eso no tengo debería, sí, esa experiencia en Uruguay. Sí, sí, pudiera estudiarnos nosotros, sería interesante. Ujú. Sí. Bien, hay un retroceso del estado del bienestar en Europa sobre la premisa de su insostenibilidad y reducción de costes. Y los costes se están reduciendo con la jornada laboral. Sin ir más lejos, hace menos de un mes, me parece, en Grecia aprobaron una jornada laboral de 13 horas diarias. Entonces, en ese contexto de reversión y de regresión de los derechos, por lo menos en el caso uruguayo, que es mucho más emblemático que el resto de la región, ¿cómo se aborda el no ceder en las conquistas que han significado mejoría para los trabajadores cuando el capital viene y toca la puerta y en aras de la competitividad dicen tenemos que reducir, tenemos que cortar, tenemos que desmontar los subsidios, tenemos que montar las prestaciones laborales? En Uruguay tenemos jornada laboral de 8 horas y eso proviene de una ideología, un pensamiento histórico que fue el vallismo, que construyó los cimientos de la sociedad moderna del Uruguay hoy. Allí comenzó la jornada de 8 horas. No, en este la sociedad momento, industrial, perdóneme, y la sociedad industrial. sí, Es pero que, por digo ejemplo, cómo llegó a Uruguay, fue a través de ese proceso. Vaya. En Uruguay hoy estamos empezando a debatir una propuesta desde la reducción de la jornada laboral a 6 horas. Y cuando se plantea eso, enseguida viene el anexo, ¿no? Bueno, ok. Pero reducir la jornada laboral implica reducir productividad, no. Eso es lo primero que dicen. O sea, no discutimos, dice el gobierno, dicen las cámaras empresariales, no discutimos reducción de la jornada laboral, si implica reducir productividad. Debemos tener la misma productividad por menos horas. ¿Cómo salimos de ese embrollo? Van a Es una trabajar discusión más. gigantesca. Pero por ahí puede venir. En este momento se está debatiendo reducir la jornada laboral a 6 horas. En el tema electoral, así que usted es parte consultor en comunicación, ¿usted ha visto el embrollo de colocación de
de publicidad gráfica en las calles de Santo Domingo. Me llamó mucho la atención porque ya falta un tiempo para la elección, ¿eh? Sí, ¿qué falta? Bueno, pero yo veo mucha publicidad. Ajá, eso es lo que me refiero. Muchísima. Todo este enjambre de comunicación gráfica en las calles. ¿Ha evaluado algo respecto de...? Me parece que hay, yo no lo sé a nivel del pueblo, porque he tenido poca posibilidad de hablar con la gente común, pero a nivel de quienes están en la cercanía de la cocina política hay mucho fervor electoral. Sí. Se lo muestran los carteles, lo muestra la publicidad, lo muestra el diario que leí, donde leí mucho del conflicto fronterizo con Haití, pero leí mucho de posicionamiento electoral de los candidatos. Veo que hay una temperatura electoral alta, casi igual a la temperatura climática. Yo vengo de un país muy politizado, pero me encontré con una realidad fuerte acá con eso. Para el que le gusta la política es apasionante, ¿no? Yo no sé cómo, realmente no sé, cómo lo toma el ciudadano de a pie. Caminar 20 metros, un cartel, otros 20 metros, otro cartel, gigantografías, carteles. ¿No Ahora, será mucho? Oye, una cuestión. En los conflictos sociales, los trabajadores de Uruguay tienen la fuerza de poder hacer, por ejemplo, ante un reclamo, un movimiento nacional coordinado. Sí, y hay mucha coordinación, que es parte de la idea. Hay estrategias coordinadas. Cuando sale la central sindical, salen también los estudiantes organizados, salen los jubilados. ¿Y las mujeres son una fuerza en el movimiento sindical o independiente? El feminismo tiene su expresión. El feminismo tuvo un amplio destaque en impulsar, por ejemplo, la ley de salud reproductiva, la despenalización del aborto, que en Uruguay es ley desde el gobierno de Pepe Mujica. La despenalización total del aborto. Total del aborto. Sí. Despenalización del aborto. Tenemos despenalización del consumo de marihuana. Tanto que nos fuimos un paso más. Y no solamente tenemos despenalización del consumo de marihuana, sino que tenemos regulación del mercado. ¿Y cuál es su experiencia entonces con el tema del aborto abierto, puro y simple, y también la legalización en este caso de drogas blandas? Es una experiencia, primero, no es abierto en el sentido de que hay todo un proceso por el cual la mujer tiene, y esto lo quiero aclarar bien claro, un acompañamiento del sistema de salud público. La idea no es fomentar el aborto, sino no fomentarlo. Pero sí la idea es que se realicen buenas condiciones sanitarias. Que se realicen buenas condiciones sanitarias, eso es lo primero. Y con el tema de la marihuana, la experiencia interesante también iniciada en el gobierno de Pepe Mujica, es que el Estado regula la producción. Y la vende. Lo venden las farmacias. Pero en realidad lo venden los privados, el Estado regula, otorga licencias a los productores de marihuana. Y entonces es legal la producción y la comercialización. Más el cultivo particular de cada quien también, porque se le permite a cada ciudadano tener su cultivo entre tanto y regulado, tantas, ¿no? Sí. Regulado, con la cantidad suficiente, es así. La disputa, ahí la idea es disputarla al mercado negro, al narcotráfico, con la regulación de la producción. Una idea de avanzada que de hecho hoy funciona. ¿Y no cualquiera puede, ¿no? ¿Y subió la criminalidad luego de esa medida o se disminuyó? Lo que disminuyó es el mercado negro del narcotráfico de marihuana. Ajá. Porque hoy yo puedo registrarme. Si soy ciudadano uruguayo mayor de 18 años, si me registro, me tengo que registrar. Y me registro ante el mercado, ante un registro de consumidores. Ajá. Tengo que estar dispuesto a dejar mis datos, ¿no? Yo puedo ir a la farmacia y comprar mi marihuana. Pero tienen que dar tu información. Tengo que dar mis datos. Finalmente, Cardoso, a partir de la interacción en el marco de la conferencia y esto, pudo crearse una idea del nivel de comunicación que existe en la estructura sindical en función de los objetivos sindicales. Mi primer diagnóstico es que hay dificultades, claramente. De ese diagnóstico partimos, no solamente nuestro, sino de la Defensoría, para plantear que es necesario formar cuadros para mejorar la comunicación. El curso empezó hoy con la charla inaugural, pero comienza la semana que viene y se extiende hasta fines de noviembre. Vamos a tener diversas materias
que tienen que ver con, por ejemplo, mi especialidad es media training, o sea, formación de vocerías. ¿Y llevaron jóvenes los sindicalistas? Básicamente gente mayor. Eh, Sí, eso tal vez también sea un deber para el futuro. A mí me encantaría que la próxima vez que me toque vea gente nueva, caras nuevas. Verá ¿Por qué lo no? mismo. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el Tenga Sol fe. del País, en el Sol Gracias. de la Tarde. Un abrazo y gracias. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.